Cordial saludo, profesora, mucho gusto, soy Doni Useche Bermeo, estudiante de noveno semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia por el programa de Ingeniería Ambiental. Mediante el presente video presento a usted el artículo científico que me correspondió como complemento para el trabajo final del curso de modelación ambiental. Entonces, el archivo titula Cambios en los patrones de endemismo de los mamíferos terrestres de México por el calentamiento global. Repito, cambios en los patrones de endemismo de los mamíferos terrestres de México por el calentamiento global. Y vamos a iniciar entonces resolviendo las primeras, las 5 Ws, ¿cierto? Que empieza con quién participa en el problema. Para el problema participan los dos autores primarios del archivo, quienes se llaman Oscar Aguado Bautista y Tania Escalante. También participa la Universidad Nacional Autónoma de México como patrocinadora, y en tercera instancia está la humanidad como causante del cambio climático. ¿Qué es el problema? El problema es el cambio de los patrones de los mamíferos, en este caso en México. ¿Qué ocasiona? Digamos, puede ocasionar la extinción de las especies, ¿sí? ¿Debido a qué? Al calentamiento global y al desplazamiento que le está dando la especie humana cuando entra a invadir, digamos, sus territorios, o cuando los mismos animales o especies salen de sus hábitats y buscan otros, exponiéndose a ser, digamos, parte de esa cadena alimenticia de otros. ¿Cuándo ocurre el problema? Según el autor, el problema comienza desde la era del Pleistoceno y el Neógeno, cuando se empiezan a presentar las primeras manifestaciones de cambios climáticos fuertes que llevaron a la digamos, extinción de los dinosaurios. También entonces en la actualidad se aplica cuando desde 1961 a 1990 se empezó a sentir ese cambio climático. Él toma eso como un primer periodo y postula su estudio el periodo comprendido entre el 2090 al 2099. ¿Dónde ocurre el problema? Bueno, en México. Claro está, a nivel mundial también ocurre, pero aquí nos centramos en México. ¿Por qué ocurre el problema? El problema ocurre debido especialmente al cambio climático. Y el cambio climático ocasionado por las actividades antrópicas del género humano. Entonces, esto hace que las especies salgan a sobrevivir, ¿sí?, de sus áreas. Y en esa lucha por sobrevivir, unas podrán lograrlo, otras no. La descripción del problema. Pasamos al segundo paso. En ella entonces aclaramos que endémicos son aquellas especies que son únicas, propias de un solo punto, de un solo territorio. Voy a exponer por ahora cuatro animalitos que hacen parte de esas cadenas, de esos animalitos de géneros endémicos en México, entre ellos el mapache cozumel, el zorrillo pigmeo, el zacatuche o teporingo y la liebre de Tehuantepec. La liebre de Tehuantepec es especial porque dice que ella solo se alimenta de hierba a bordo de una laguna salada en el estado de Oaxaca. El mapache cozumel está enclaustrado en una isla, ¿sí? El zapatuche o el teporingo vive entre los 2.800 a 4.250 metros de altura. El zorrillo pigmeo dice que es propio de las zonas tropicales costeras pacíficas de México. Algunas de esas especies pues tienen la oportunidad de desplazarse hacia otras áreas, a eso le llaman áreas de dispersión. ¿Quiénes pueden? Las especies más robustas, las especies más fuertes. O sea, el que es fuerte vive, el que es débil no. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que entre más grande sea el animal, más fuerte tenga, va a tener mayor posibilidades de abrir su espacio, de trasladarse o de ubicarse en otro lugar. Una especie pequeña no. Entonces, ese es el riesgo y ese es el problema, uno de los problemas. Hipótesis del autor. Él afirma que México desconoce muchas de las consecuencias del calentamiento global. Culpa a la biología de limitar el conocimiento, ¿sí?, de decir que le faltan estudios profundos sobre los patrones endémicos, no hay un historial de esos patrones endémicos
que vinieron esos cambios de los patrones que vinieron surgiendo desde hace muchos años, desde los primeros auges del calentamiento global. Por eso especifica 1961. No hubo nada de estudio hasta el momento y no lo hay, por eso él limita un poco la precisión de los resultados al final. Toma 23 áreas, él divide a México en 23 áreas, con un total de 405 especies endémicas, de 1600 aproximadamente que hay en total. De esas 23 áreas endémicas en la actualidad, a futuro, o sea, al año 2090-2029, dice que solo existirán 16. Obviamente entendemos una extinción de especies. El origen del problema es causado por esa necesidad que tienen los animales de sobrevivir ante un problema, ¿cierto? Una limitación de alimentación o de supervivencia en su hábitat. Como yéndonos un poco al lado personal, digamos, las personas también tienden a ser vulnerables cuando de un país se dirigen a otro que no conocen, ¿cierto? Pueden caer en las garras, decirlo de alguna manera, o en las malas intenciones de otras personas que no conocen. Lo mismo un animalito que se desplaza hacia otro lugar, no lo conoce, no conoce esa área, no sabe qué hay más allá de ese límite que él transita, y es ahí donde corre riesgo y corre a ingresar a ser parte de esa cadena alimenticia de otras especies, la especie humana, por ejemplo. También manifiesta una angustia, él siente una angustia de ver que no hay unos estudios profundos ni interés por este tema. En el marco de la modelación, la divide en tres partes. Primero, un área de estudio, donde obviamente se seleccionan las 405 especies. Divide los dos periodos, 1961-1990, 2090-2099. Emplea primeramente el programa ARGIS para registrar, digamos, esos desplazamientos que siempre se presentan hacia el norte de las especies. También usa muchos otros programas como el MFSL, el Maxent, el SPSS, bueno, una cantidad, en fin, sistemas de información geográfica muy importantes para esos estudios, para esos análisis. También entre su análisis dice que de las 23 áreas en que divide el Estado de México, 10 presentaron un porcentaje muy pequeño de aumento en su superficie, o sea, es tan pequeño que tras de que se van a reducir es muy poquito lo que esas especies endémicas quizá tienden a expandir su territorio. Las demás entenderán que las que no podrán se extinguirán. Como análisis crítico se presenta entonces que los resultados son básicamente los que todo el mundo conoce. A causa del cambio climático, las especies tienden a extinguirse. El autor entonces emplea un buen método de análisis. Estoy de acuerdo con ello, y estoy de acuerdo con él cuando dice que lastimosamente para dar más precisión a los resultados se cohíben porque la ecología o la biología no tiene estudios profundos sobre patrones endémicos en los animales. Concluyo entonces que el cambio climático es el elemento actualmente nocivo para la subsistencia de las especies y que entre ellas la temperatura es el factor ambiental causante de este cambio climático. Las especies mamíferas en México sufren, especialmente las endémicas. El desplazamiento forzado de las especies endémicas se está viendo, tiende a sacarlas de sus territorios para sobrevivir, y que la modelación ambiental juega un papel protagónico en ella a través de los sistemas de información geográfica. En fin, esa y otra conclusión, una más, puede ser el cambio de los patrones de endemismo de los mamíferos terrestres de México se debe al desplazamiento de su distribución hacia latitudes norteñas y altitudes mayores a las que pertenece. Profesora, muchísimas gracias, Dios la bendiga. Fue una excelente oportunidad de haber compartido con usted de manera virtual y personal aquí en la ciudad de Florencia. Muchas gracias, Dios le bendiga, que esté muy bien.